Necesitamos energía en nuestro día a día para realizar todas nuestras actividades. No lo puedo creer, estoy corriendo una maratón. ¡Ay, uy! He llegado a mi límite, es espantoso. He recuperado energías. ¡Ay, mi límite otra vez! ¡Yuhu! ¡Energía! Más, muchísimo más. Llegue más abajo. Domine sus nalgas. Y es que todas y cada una de las células que componen nuestro organismo necesitan de esa energía para poner en marcha su funcionamiento. Mitocondrias, nuestras centrales de energía. Cuando es necesario, queman los alimentos que nos traen. Y además, toda la respiración del organismo se hace aquí. Los alimentos son la fuente de energía para todos estos procesos. Podríamos llamarlo el combustible de la célula. Perdona, ¿le puedes echar combustible a la célula del surtidor número 2? Y es que esa energía pone en marcha toda la maquinaria que tiene la célula en su interior, igual que el combustible pone en marcha un coche. O que... Y dicha energía procede de los enlaces químicos de las biomoléculas exclusivas de los seres vivos, como por ejemplo glúcidos, lípidos o proteínas. El catabolismo comprende todas las reacciones de degradación oxidativa necesarias para que la célula obtenga la energía necesaria para cumplir sus funciones vitales. Durante el proceso de catabolismo, biomoléculas más complejas se transforman en biomoléculas más sencillas y la energía desprendida de sus enlaces químicos es almacenada en una molécula con alto valor energético, llamada el adenosín trifosfato, o comúnmente conocido como ATP. En el catabolismo aerobio, es decir, en aquel que tiene como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria al oxígeno, el ATP se puede producir en diferentes rutas metabólicas. Este ATP producido servirá para otros procesos que necesita la célula, como por ejemplo el anabolismo. El ATP que no se usa es disipado en forma de calor. La glucosa y los ácidos grasos son degradados mediante la glucólisis y la beta-oxidación respectivamente a acetil-CoA. Las proteínas, sin embargo, rompen sus aminoácidos y acaban formando intermediarios de estas biomoléculas. Posteriormente, todas ellas acaban entrando en el ciclo de Krebs y posteriormente en la cadena respiratoria, formando ATP, agua y dióxido de carbono. En todas estas rutas nos vamos a centrar en la glucólisis, vía metabólica por la cual se oxidan moléculas de glucosa para obtener energía necesaria para la célula. Por tanto, la glucólisis ocurre en el citosol de la célula. No necesita oxígeno para su realización, es decir, esta ruta la pueden hacer tanto organismos aerobios como organismos anaerobios. A lo largo de las etapas, 9 en total, una molécula de glucosa se transformará en 2 moléculas de piruvato. La glucosa es el principal combustible metabólico y inicia su proceso de degradación a través de la glucólisis. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla cada etapa. Y es que la glucólisis se inicia con una fase de gasto energético. En esta primera etapa ya se consume un ATP, ya que la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato mediante una enzima llamada la hexoquinasa. Lo importante de esta etapa es que se produce la fosforilación del carbono 6 de la glucosa, es decir, se añade un grupo fosfato al carbono 6, por eso se llama glucosa 6-fosfato. El ATP que se usa para esta fosforilación se convierte en ADP. En la siguiente etapa se produce la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y me preguntaréis, ¿qué significa isomerización? Esta palabreja tan rara es el proceso químico mediante el cual una molécula se puede transformar en otra que posee los mismos átomos de carbono, en este caso 6, pero dispuestos de una forma diferente. La enzima que se encarga de realizar este proceso es la fructosa isomerasa. En la etapa 3 hay una fosforilación de nuevo, pero en este caso de la fructosa 6-fosfato, que añadirá un grupo fosfato al carbono 1. Recordamos que siempre que haya una fosforilación
hace falta un ATP para que se produzca esta. La enzima que se encarga de esta reacción es la fosfofrutoquinasa. Siempre que veáis una enzima que acaba en quinasa, esta se encargará de transferir grupo fosfato desde el ATP al sustrato específico o diana, en este caso la fructosa. La siguiente reacción la lleva a cabo una aldolasa. Toda enzima que acabe en asa tiene la capacidad de cortar una molécula. Y por tanto, como su propio nombre indica, la aldolasa es capaz de partir la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos cada una, la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero para que se siga la ruta, toda la dihidroxicetona fosfato tiene que ser transformada a gliceraldehído 3-fosfato. Esto lo hace otra isomerasa, la trifosfato isomerasa. Recordamos que las isomerasas tenían la capacidad de transformar una molécula en otra con el mismo número de átomos de carbono. Esta reacción es reversible y no supone gasto energético. A partir de ahora abandonamos la fase de gasto energético para entrar en la fase de beneficio energético. Es decir, en la siguiente fase no se gastará ATP, sino que se generará. Por tanto, en la etapa 5 se produce de nuevo una fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato, pero esta vez es añadiendo un fosfato inorgánico, no un ATP. Además, se produce también la oxidación del gliceraldehído, formando NADH a partir de NAD. Esta reacción está mediada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta etapa es importante ya que se genera NADH y hidrógeno que será necesario para procesos posteriores a la glucólisis. En la siguiente etapa se genera el primer ATP. La enzima que interviene es la fosfoglicerato:kinasa quinasa. Esta, en lugar de añadir grupo fosfato, los quita y transforma el 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato, liberando así una molécula de ATP. En la siguiente etapa, la fosfoglicerato mutasa cambia el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Esta fase es también reversible y da lugar a la 2-fosfoglicerato. En el siguiente paso, mediante una enolasa, se pierde un grupo OH y un hidrógeno del 2-fosfoglicerato, formándose así un doble enlace. Al liberarse un grupo OH y un hidrógeno, se forma una molécula de agua y el 2-fosfoglicerato pasa a fosfonol-piruvato mediante una reacción reversible. Y ya por último, la piruvato quinasa transforma el fosfonol-piruvato a piruvato, formando otra molécula de ATP. Y antes de terminar, vamos a hacer un resumen de todo el proceso. Recordamos que empezábamos con una molécula de glucosa que estaba formado por 6 carbonos y el ciclo acababa con 2 moléculas de piruvato, cada una de estas con 3 carbonos. Como hemos ido viendo durante todas estas etapas, hay 2 fases. La primera, una fase de gasto energético y después una segunda fase de beneficio energético. La fase de gasto energético cuenta con 4 etapas. La primera etapa, la de la fosforilación de la glucosa, en la cual se invierte una molécula de ATP. Una segunda etapa, donde se invierte otra molécula de ATP. En la etapa 3 no hay ningún costo. Y en la etapa 4 recordamos que lo que sucedía es que la fructosa 1,6-bifosfato se acababa dividiendo y dando lugar a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Tras esto, empezamos la fase de beneficio energético. Empezaríamos con las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y en la etapa 5 se produce un NADH. Esta etapa, además, consume fósforo inorgánico. En la siguiente etapa ya tendremos el primer ATP de nuestra ruta, ya que se produce la desfosforilación del ácido 1,3-bifosfoglicérico. En esta etapa se producirán 2 ATPs, un ATP del primer gliceraldehído y otro ATP del segundo gliceraldehído.
En la siguiente etapa no hay ni gasto ni beneficio. Y por último, antes de dar los 2 piruvatos, volvemos a tener una desfosforilación del fosfonolpiruvato que nos produce 2 moléculas nuevas de ATP. Conclusión, de una molécula de glucosa hemos obtenido 2 piruvatos, donde en la etapa 1 tendrá un coste parcial de 2 ATPs, pero que en la fase de beneficio tendremos 4 ATPs y 2 NADH. Por tanto, en conclusión, el balance final de esta reacción será, por cada molécula de glucosa, 2 de ácido pirúvico. El ADP solo se necesitarán 2 moléculas de ADP, porque si os dais cuenta, aquí se gasta una, otra y otra. O sea, en total se gastan 4 ADPs, pero aquí se han producido 2 ADPs. Por tanto, 4 menos 2, 2 ADPs, más 2 fósforos inorgánicos, recordamos, aquí un fósforo inorgánico y aquí otro, en la etapa 5, más 2 NAD, uno por aquí y otro por aquí. Esto acaba dando, evidentemente, los 2 ácidos pirúvicos que queremos conseguir, más 2 ATPs, aunque aquí se produzcan 4, 1, 2, 3 y 4. Recordamos que en la fase de energía consumida se han consumido 1 y 2. 2 ATPs, 2 NADH, los que se producen en la etapa 5, 2 hidrógenos, también de la etapa 5, y 2 moléculas que provenían de la formación del doble enlace del fosfonolpiruvato en la etapa 8. Posteriormente, el piruvato entrará en la matriz mitocondrial para que se produzca la oxidación de este a acetil-CoA. Así, el acetil-CoA empezará el ciclo de Krebs. Pero este proceso ya es muy largo y ocuparía otro vídeo de otros 10 minutos. Así que mejor lo dejamos para el siguiente vídeo del metabolismo. Espero que esto os haya servido y que os haya gustado. Así que nos despedimos. Hasta el siguiente. Adiós. Y ya, se me olvidaba que de este también he encontrado una canción bastante animada. Glicólisis se da al degradar la glucosa hasta llegar